Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Ortega López del grupo 2.3 de Ingeniería en Procesos Industriales y en este video hablaremos sobre la práctica número 8 del Laboratorio de Electrónica 1. Sería la práctica de punto de operación en el que utilizaremos el transistor bipolar de juntura. En esta práctica realizaremos 3 circuitos utilizando el transistor en 3 diferentes configuraciones, las cuales son con polarización fija, polarización estabilizada en el emisor y polarización por divisor de voltaje. Para la configuración de polarización fija realizamos el siguiente circuito multisim, que consta de una fuente de voltaje directo de 16 volts, dos resistencias, una de 360 kiloohms que va hacia la base del transistor y otra de 500 ohms que va hacia el colector del transistor. El emisor del transistor va hacia la tierra y en este caso utilizamos un transistor 2N3904 con una beta de 80. Para empezar con las mediciones, comenzaremos con medir las corrientes en la base y la corriente en el colector de este circuito. Colocando el multímetro de esta manera, obtenemos que en la base tenemos 42.5 microamperes y en el colector obtenemos una corriente de 2.9 miliamperes. Esto lo comprobamos con la siguiente fórmula, que sería la corriente de la base es igual al voltaje de entrada menos 0.7, que sería el voltaje en la base, entre la resistencia de la base. Sustituyendo tenemos 16 volts menos 0.7 volts entre 3600 ohms, nos da un resultado de 42.5. La corriente en el colector la calculamos multiplicando la corriente en la base por beta, ya obteniendo la corriente de la base aquí y beta, que es igual a 80, obtenemos un resultado de 3.4 miliamperes. Las siguientes mediciones que realizaremos en este circuito serán la de voltaje en la base, voltaje en el colector y el voltaje entre el colector y el emisor. En este caso tenemos que en la base obtenemos 690 milivolts, en el colector 14.5 volts y en el colector emisor, como aquí no tenemos ninguna resistencia o caída de voltaje, nos da lo mismo que el colector, serán 14.5 volts. Lo comprobamos teóricamente con las siguientes fórmulas. Sería el voltaje del colector es igual al voltaje de entrada menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Sustituyendo obtenemos 14.3 volts como resultado. El voltaje de la base, de igual forma, sustituimos y obtenemos 0.7 volts o 700 milivolts. Y el voltaje entre el colector y el emisor nos da un resultado de 14.3. En esta tabla obtenemos los resultados comparando la simulación con los cálculos. En este caso, para calcular la corriente de saturación, usamos la fórmula del voltaje de entrada entre la resistencia del colector. Sustituyendo tenemos 16 volts entre 500 ohms, nos da un resultado de 32 miliamperes. Esta sería nuestra gráfica, nuestra recta del circuito. Empezamos con 16 volts, que son los de entrada, y nuestra corriente de saturación, que serían 32 miliamperes. Y el punto de operación, que sería 42.5 microamperes.
El siguiente circuito se trata de la polarización estabilizada en el emisor. Aquí simplemente agregamos una resistencia al emisor del transistor. La fuente y las demás resistencias quedaría con el mismo valor que el circuito pasado, así como la beta del transistor. Empezamos con las mediciones de la corriente en la base y la corriente en el colector, que obtenemos que en la base tenemos 37.5 microamperes y en el colector una corriente de 2.5 miliamperes. Esto lo comprobamos igual con las mismas fórmulas. Despejamos y nos da un resultado de 36.7 microamperes en la base y en el colector 2.9 miliamperes. Para las mediciones de voltaje obtenemos el siguiente resultado. En el voltaje en la base tenemos 2.4 volts, en el colector 14.7 volts. Esta vez realizamos la medición de voltaje en el emisor, obteniendo como resultado 1.7 volts, y en el de voltaje del colector y el emisor tenemos 12.9 volts. Lo comprobamos teóricamente de la siguiente manera, igual que en el circuito pasado, y obtenemos la tabla de resultados comparando la simulación con los cálculos. En este caso, nuestra corriente de saturación la calculamos es el voltaje de entrada entre la resistencia del colector más la resistencia del emisor, obteniendo 13.33 miliamperes y quedando así nuestra gráfica. Para el circuito con polarización por división de voltaje, utilizamos 4 resistencias, una de 4 kilo ohms, 40 kilo ohms, una de 2 kilo ohms, una de 500 ohms y otra de 5 kilo ohms. La fuente sería la misma, 16 volts, y el mismo transistor con un beta igual a 80. Realizamos las mediciones de corriente en la base, como obteniendo 29.12 microamperes y en el colector 1.9 miliamperes. Lo comprobamos. Para estos cálculos tendríamos que calcular la resistencia Thevenin de la siguiente manera, obteniendo 4444.44 ohms y el voltaje Thevenin obteniendo 5.98 volts. Comprobamos la corriente en la base con la misma fórmula que utilizamos y al sustituir nos da como resultado 22.2 microamperes, y la corriente en el colector igual multiplicamos la corriente de la base por beta y obtenemos 1.7 miliamperes. Aquí comprobamos la simulación con lo teórico. Al realizar la medición de voltaje obtenemos que en la base hay 1.6 volts, en el colector tenemos 12.18 volts, la diferencia potencial entre el colector y el emisor sería de 11.2 volts y el voltaje en el emisor de 968 milivolts. Realizamos las mismas operaciones y sustituimos los valores para obtener como resultado en el voltaje del colector y emisor 11.7 volts, el voltaje en el emisor 0.85 volts, el voltaje en el colector de 12.55 volts y el voltaje en la base sería de 1.55 volts. Comprobamos que los resultados simulados
y los calculados sean similares o aproximados. Para la corriente de saturación en este circuito utilizamos la misma fórmula. El voltaje de entrada entre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Sustituyendo obtenemos 6.4 miliamperes y realizamos la siguiente gráfica del punto de operación. Eso sería todo. Nos vemos.